Cinco, cuatro, ¿sí me escuchó? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Chequina. Y bueno, el día de hoy tengo unos invitados muy especiales, que es el pastor Margil Lima y su esposa, la pastora Miriam de Lima. Y bueno, vamos a tratar de un tema sumamente interesante, el de lucha espiritual. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Bueno, muy bien. Si gustan pasar, pastora, por favor. Y el pastor Margil. Muy bien, si gusta tomar asiento. Y bueno, estamos aquí transmitiendo desde la Casa del Campesino en el barrio Antigua. Y bueno, estamos aquí en regioenvivo.tv al teléfono 83 40 86 50. Y pues la verdad es un honor tenerlos aquí de invitados, pastora Miriam y el pastor Margil. Muchísimas gracias por acompañarme. Y bueno, vamos a darle un tema muy interesante, que es el de la guerra espiritual. Pues sabemos que en ocasiones pues hay unas luchas y pues estamos así como que pues la gente el otro día me comentaba: oye, Sandra, me gustaría que tocaran el tema de la guerra espiritual, y pues tienen algunas dudas. Entonces a mí me gustaría que ustedes pues pudieran explicarnos qué es guerra espiritual, pastor. Bueno, mira, Sandra, primeramente gracias por la invitación, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí contigo en tu programa. Estamos contentos por este espacio, ¿verdad?, que se abre, y yo creo que siempre que nosotros podemos compartir una palabra de bendición para la gente, pues estamos en la mejor disposición. Así que nos tocó un tema medio complicado, ¿verdad? Medio complicado. Sí, pero medio complicado, pero bien interesante. A mí me apasiona este tema. Sí, complicado por el hecho de que estamos viviendo en un mundo natural. Así es. En el cual nos hemos acostumbrado a vivir, el cual vemos, es palpable, es tangible, es visible, ¿verdad? Y meternos a cuestiones espirituales, obviamente, es hablar de cosas intangibles, que no se ven, que no se palpan, que no, muchas veces no se pueden sentir, ¿verdad? Pero que son reales, que son reales. Entonces, yo creo que el ser humano, como seres humanos, necesitamos entender que así como existe una vida natural, existe también una vida espiritual. Yo siempre he explicado que el hombre es un ser tripartito,
compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Pero a veces el ser humano solamente alimenta las dos áreas, que es el cuerpo y el alma. El cuerpo a través de alimentos y todo lo que comemos, ¿verdad? Hoy en día. Y el alma se alimenta a través de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras relaciones, y tiene que ver con, más que nada, con la afinidad humana, las relaciones interpersonales. Pero hay otra área que es el área espiritual, el espíritu. Somos seres tripartitos, por eso el espíritu es en donde el ser humano tiene problemas para entender la cuestión espiritual. No sé, mi amor. Bueno, como decían, es un tema un poquito complicado a lo mejor porque muchas veces preferimos ignorar o no entrar en temas que tal vez muchos podrían decir pueden provocar temor o cosas. ¿Por qué? Precisamente porque son cosas que a nuestros ojos, a nuestro tacto, a lo físico no son visibles, pero sin embargo la Biblia nos habla de un mundo, de una realidad espiritual a la cual todos cada día nos estamos enfrentando. Y que así como 24 horas del día nuestro corazón late y nuestro físico, en lo espiritual también hay un ambiente que 24 horas del día está moviéndose, está en movimiento, tanto en el área buena de bendición de parte de Dios, como en el área oscura, mala, verdad, de pecado de parte del enemigo. Así es, y sobre todo, pues bueno, a veces no alcanzamos a comprender el de repente por qué hay tanta contienda en los grupos, por qué a veces nos peleamos tanto o discutimos, o por qué aquella persona te hostiga mucho o te trata de humillar. Y realmente no es la persona, sino es lo que traes en sí, lo que no es palpable, vaya. Claro, claro, ahí es donde nosotros debemos de entender las palabras que el apóstol San Pablo le escribiera a una iglesia que se encontraba en Éfeso, sí, que es la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate bien, o sea, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, la guerra espiritual no tiene que ver con sangre y carne. Así es. ¿Sí? La guerra espiritual no tiene nada que ver con una guerra humana, una guerra con armas naturales, humanas que el hombre ha creado, no. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales, dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ahí es donde debe de entrar la comprensión de la guerra espiritual. La guerra espiritual es una lucha que se gesta no en lo natural, sino en lo espiritual, pero que se ve reflejada en lo natural, como decías tú, de dónde surgen a veces los pleitos, las discusiones, las situaciones incorrectas en la sociedad, en las familias, entre los amigos. Entonces, hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que muchas veces, si tú no estás consciente de él, vas a ser afectado por él. Pero si tú estás consciente de él, entonces bajo el conocimiento de la palabra de Dios, tú vas a ser ayudado por la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahorita lo que comenta Pastor, pues realmente también es muy importante el darnos cuenta o el poder informarle a la gente, porque es importante, a veces, como dice la palabra, ¿verdad? Mi pueblo murió por falta de conocimiento. Entonces, es importante el darnos cuenta o el avisar a las demás personas, ¿verdad? De que hay una lucha espiritual, tanto pues buena como la mala. Y entonces realmente pues la mala viene siendo lo que es el pecado, las aflicciones, las tribulaciones y todo eso. Pero a la vez, o sea, ¿cuál es Dios trata de luchar o lucha para
que haya el rescate a las almas, ¿verdad? En lo que es la guerra espiritual. Sí, yo creo que ahí es donde entra la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Desde un inicio, desde el inicio de la creación de la humanidad, el deseo de Dios por la humanidad ha sido que el hombre viva en paz, en bendición, en prosperidad, en salud, en tranquilidad, en confianza. Entonces, ese es el deseo de Dios desde el principio de la humanidad. De hecho, el nombre de Adán significa humanidad, porque en Adán Dios estampó el diseño original para el ser humano. Sin embargo, desde el huerto del Edén, desde que Adán y Eva vivían en el huerto del Edén, obviamente se hizo presente el mal a través de la serpiente. Dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y obviamente personificado Satanás en la serpiente, utilizó ese animal para tentar al hombre, y desde ahí se generarse una lucha espiritual que lo llevó a la desgracia, a la separación, a la lejanía de los propósitos del diseño original de Dios. ¿No sé, mi amor? Bueno, dentro de la obra que Dios hace, la perfección, la gracia, la bendición, el enemigo cada día dice la palabra que él está tratando de hacer tres cosas: hurtar, matar y destruir. Así es. O sea, constantemente, diariamente, el enemigo quiere quitar, quiere robar, quiere destruir. ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado a imagen de Dios. Entonces, el hombre es la imagen de Dios en la tierra. La mujer es la imagen, la bendición de Dios en esta tierra. Y Satanás cada día dice la palabra de Dios que él anda alrededor, buscando el momento propicio, en el cual puede dañar, puede devorar, puede traer destrucción a una vida, a un matrimonio, a una familia. Y muchas veces esa lucha espiritual, al ignorarla, viene a traer un daño tremendo, profundo a la vida de las personas, como a la vida de familias completas. Así es. Y bueno, ahorita que menciona tanto, o sea, que sí, el enemigo viene para hurtar, para matar y robar. Si yo estoy, ahí viene la pregunta, pastor, yo estoy preparada o preparado a la persona para la lucha espiritual, o cómo nos podemos nosotros hacer eso. Pero mencionabas algo muy importante. Cuando el enemigo, sí, dice la palabra de Dios, No te oigo. Que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento es la principal arma. Si el entender todo lo que Dios nos ha dado, el entender todas las armas, dice la palabra del Señor que Él nos ha dado una armadura, nos da la oración, nos da armas espirituales con las cuales nosotros podamos combatir. Entonces, desde el momento en que un hombre, una mujer entregan su vida a Cristo, reciben una investidura del cielo para poder enfrentar, reciben la autoridad de Dios, reciben el poder del Espíritu Santo, reciben el manto de hijos que nos da y nos posiciona, ¿sí?, como hombres de guerra, como mujeres fuertes que pueden enfrentar esa lucha con la autoridad y el poder para enfrentar esa batalla. Sí, y aquí es bien importante, Sandra, entender que la preparación para una guerra espiritual tiene que ver, número uno, con tener a Jesucristo en tu corazón, porque Jesucristo representa nuestra victoria. Entonces, si nosotros queremos enfrentar correctamente esta lucha espiritual, esta batalla espiritual, pues lo primero que necesitamos hacer es entregarle nuestro corazón a Jesucristo. Sí, la Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús está a la puerta del corazón tocando para entrar a la vida de las personas. Si hablamos de la humanidad, entonces ese es el primer paso que todo ser humano tiene que dar: entregarle su vida, entregarle su corazón a Jesucristo. Pero después de ahí, el segundo paso es entender el conocimiento de la palabra, recibir la palabra, porque la palabra es la que te va a dar luz y entendimiento para desarrollar esa guerra espiritual. Jesús dijo
he aquí os doy autoridad de pisotear serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Así es. Entonces, o sea, el creyente automáticamente cuando le entrega su vida a Cristo Jesús, Jesucristo lo reviste de su presencia, de su persona y lo prepara para poder estar listo para enfrentar esa batalla espiritual. Y pues todo lleva un proceso, porque no es nada más decir, bueno, yo tengo a Dios y ya, como usted comentaba, la batalla es por medio también, o sea, primeramente el poder recibir a Dios en nuestro corazón y reconocerlo como nuestro Salvador para poder partir de ahí. Pero a la vez el tener esa preparación, el leer la Biblia, el estar en comunión, el congregarte, el poder estar en ayuno también, que es un arma muy poderosa el ayuno también para la lucha espiritual. Entonces es importante el poder cada vez irnos afianzando más y el poder estar convencidos. Aparte, es muy importante el que se congregue la gente en alguna iglesia para poder estar en una cobertura espiritual, para que aquella persona esté más fuerte todavía en este aspecto. Claro, claro. Número uno, pudiéramos enumerar el recibir a Jesucristo como su Salvador. Número dos, el recibir el conocimiento de la palabra de Dios. Número tres, comenzar a caminar bajo una autoridad, porque el reino espiritual, el mundo espiritual camina bajo autoridad. Así ¿sí? Tiene normas espirituales, leyes espirituales. Entonces, tres, caminar bajo una autoridad. Número cuatro, obviamente, asistir a alguna congregación, a alguna iglesia donde esa persona pueda ser alimentada, pueda recibir de parte de Dios algo especial, pueda tener la cobertura de sus pastores, ¿verdad? Y pudiéramos seguir enumerando, desarrollar una vida de oración, de adoración, de ayuno, que son muy importantes, pero las herramientas están. Eso es lo que queremos que la gente lo entienda, que la guerra espiritual no es para ciertas personas. Hay gente que yo he escuchado que dice, es que yo de guerra espiritual no quiero saber nada. O sea, no quiero, ¿por qué? Porque yo solamente quiero buscar a Dios, amar a Dios, pero desde el momento que tú le entregas tu corazón a Jesucristo, es más, desde el momento que estás en este mundo hay una lucha espiritual por tu alma, hay una batalla espiritual. Entonces todos entramos en esa guerra espiritual. Y pastora, cuando la gente, ahorita que comenta el pastor, cuando dice la gente, bueno, yo no quiero saber nada de guerra espiritual, o yo pues nada más con Dios y yo acá tranquila, pero pues el estar así en esa posición, pues nos estamos entregando al enemigo automáticamente. Sí, pues nos volvemos vulnerables porque no estamos protegiendo, no estamos cercando. Es como cuando tú compras, no sé, tal vez una casa, por lo regular, ¿qué es lo que hacemos para protegerla? Comienzas a poner protectores, comienzas a bardear, comienzas, no sé, a poner una alarma de cámaras y cualquier cosa, ¿verdad?, que podamos hacer para proteger. Es lo mismo en el ámbito espiritual, muchas veces vivimos sin una protección. Y vienen las investiduras, vienen los ataques, viene el enemigo a tratar de destruir, de traer enfermedad, de traer aflicción, dolor. Y nosotros lo tratamos de manejar solamente en el área física y no vamos a la raíz espiritual de donde está, de donde proviene, donde está emanando, ¿verdad?, esas situaciones que están dañando nuestra vida. Así es. Y pastor, ¿cuál es la posición del creyente en la lucha espiritual? Bueno, esta pregunta podemos responderla de dos maneras, porque la posición del creyente en una lucha espiritual debe de ser una posición de victoria. Desde ahí parte la respuesta a esta pregunta. Nosotros necesitamos entrar en una lucha espiritual sabiendo que ya tenemos la victoria, porque Jesús dijo, o la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Desde ese momento
nosotros obviamente ya tenemos una posición de victoria. Y basado en esa posición de victoria, nosotros necesitamos ejercer autoridad, que ese es el segundo paso. Si tú tienes solamente una posición de victoria, después la autoridad es la que te va a dar la convicción y la seguridad de que lo que Dios hizo en tu vida es real y que de ahí en adelante todo lo que venga, ¿verdad? Tú tienes la ayuda de Dios. Sí, tienes la autoridad de Dios, tienes el poder de Dios sobre tu vida, de tal manera que tú vas a ser victorioso en la batalla. Pero la otra posición se la voy a dejar a mi esposa, sí, que veníamos platicando de eso precisamente. Sí, pues como dice mi esposo, o sea, la posición del creyente es una posición de victoria, pero también tenemos que aprender. Dentro del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva se menciona repetitivamente en varios versículos, cómo la iglesia primitiva hablaba del mundo espiritual como una guerra, como una milicia, como una lucha, como una batalla, presentando al creyente como un soldado, presentando al creyente como un hombre de guerra, con la armadura puesta, con el cinto de la verdad, con la espada, ¿verdad? Con el escudo, o sea, con todo lo que el hombre necesita para establecer esa victoria. Porque ya la victoria fue dada en la cruz del Calvario, o sea, Cristo venció. Sin embargo, ahora nosotros tenemos que establecer esa victoria en este mundo diariamente, en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque es nuestro campo. Es nuestra área, es nuestro territorio y hay una lucha y nosotros, yo creo que como padres principalmente, hoy en día estamos a la expectativa de tener una defensa, de tener un cuidado hacia nuestra familia, pero se nos olvida el ámbito espiritual. Y muchas veces en el ámbito espiritual nuestros hijos son dañados, ¿verdad? Porque nosotros como padres, como creyentes, no nos hemos establecido en la posición de defender y de luchar por nuestra familia. Y qué importante, porque de ese lado, ¿cómo afecta, pastores? Porque realmente el enemigo está siempre acechando a nuestros hijos, o de igual manera a veces llega el enemigo con un bombardeo de pensamientos negativos hacia la mujer, que al final de cuentas, pues la mujer es el pilar de la familia. Entonces, si la mujer está un poco decaída, insegura, con pensamientos negativos, pues desestabiliza a la familia, y pues la mujer de parte de todo es la que da fortaleza al esposo, da apoyo a los hijos, y pues para poder tener una familia unida. Sí, fíjate que el entender nuestra posición es lo que nos va a dar a nosotros una mejor vida familiar, laboral, social, ¿sí? Porque de ahí emanan muchas cosas. Los ataques estarán al orden del día, pero cuando tú entiendes tu posición, entonces en el ámbito familiar, tú sabes que todo lo que pueda venir a tu familia tiene una respuesta correcta, positiva, y que tienes una ayuda de parte de Dios y que tienes la victoria, aunque se levanten problemas, aunque se levanten conflictos, aunque se levanten dificultades en la relación de padre e hijos, en la relación de esposo-esposa. Tú sabes que no estás solo. Entonces, el entender nuestra posición en la guerra espiritual nos ayuda precisamente a vencer ese tipo de situaciones en el ámbito familiar, pero en el ámbito natural también de nuestra vida laboral, por hablarlo así, ¿verdad? Laboral, pues te das cuenta que todos los días tienes que salir temprano, ganarte el pan diario, ¿verdad? Pero sabes que la Biblia dice que el pan nuestro de cada día Dios nos lo va a dar. Entonces, en ese entendimiento espiritual, tú te levantas y dices: Señor, yo sé que tú me vas a dar el pan de este día, yo sé que todo aquello que quiera oponerse en contra de mi trabajo, que quiera traer miseria, que quiera traer pobreza, que quiera traer desgracia a mi trabajo, pues se va a ir, ¿verdad? Porque tú estás conmigo y me darás la victoria en el ámbito laboral. Así es. ¿Y cómo podríamos
empoderarnos para tener esa autoridad, o sea, para poder empoderarnos y decir, bueno, yo tengo autoridad para la lucha espiritual? ¿Empezamos? Bueno, yo creo que todo viene de entender lo que somos en Cristo. Claro. Entender lo que Dios ha hecho en nosotros y entender ahora lo que nosotros somos, que somos sus hijos, que somos, dice la palabra, que somos la niña de sus ojos. O sea, y Dios tiene un cuidado, un amor, una protección, una bendición tan especial cada día. Pero si nosotros no entendemos lo importantes que somos para Dios, lo que Él pagó, el precio que pagó en la cruz, que fue su sangre, ¿sí? El amor tan especial, como Él nos ha ahora dado esa protección, ese cuidado y nos ha capacitado y nos ha dado la autoridad para obtener esa victoria. Si nosotros no tenemos esa identidad correcta, entonces vamos a salir de casa cada día con la cabeza agachada, tristes o esperando a ver qué pasa, ¿verdad? Esperando que nos llueva y nos llovizne y nos relampaguee y todo. No, sino entender que en medio de todas las cosas Dios nos ha dado la victoria y poder comprender esa identidad y esa posición que Dios nos dio. Yo creo que es lo principal, abrazar lo que Dios ha hecho. Y segundo, yo añado algo más porque lo que dijo mi esposa es fundamental y es lo primero, ¿verdad? El empoderamiento te lo da Cristo, pero segundo, el empoderamiento también te lo da las armas que Dios nos ha dado. Dice el apóstol San Pablo a los Corintios, porque aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo empoderarnos? Número uno, a través de Cristo Jesús. Cristo nos empodera, pero número dos, utilizando las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra batalla, ¿sí? Que no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas, son espirituales. Esas armas son poderosas. A mí me fascina esa palabra porque Dios mismo te da las herramientas para empoderarte, para derrotar todo lo que se pueda levantar contra tu vida, para tomarlas y para ejercerlas con autoridad, ¿sí? En Cristo Jesús, sabiendo que tendremos la victoria en Él, ¿verdad? Entonces eso es fundamental. ¿Y por qué si Jesús ya tiene la victoria? ¿Por qué me dio la victoria? ¿Por qué yo tengo que seguir luchando en el área espiritual? ¿Por qué si Jesús, extraordinaria pregunta, sí, ¿verdad? ¿Por qué ¿verdad? si Jesús ya triunfó, nosotros debemos de seguir luchando? Fíjate que cuando Jesús muere, la muerte de Jesucristo, como el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, el derramamiento de su sangre, vino a traer remisión de pecados. Él vino a tomar ese símbolo o ese sacrificio que el pueblo hacía en la antigüedad al matar a un cordero, ¿verdad? Inocente, sin mancha, y derramar su sangre para perdón de pecados. Cuando Cristo muere, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pero al morir Jesús, Él, dice la Biblia, que le arrebata el acta de los decretos que nos era contraria al enemigo, a la maldad, a la muerte, al pecado, a Satanás, y la clava en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ese triunfo no es un triunfo a medias, no, sino fue una victoria total. Sin embargo, nosotros seguimos en esta tierra. Entonces, de nosotros es la responsabilidad mostrar la victoria de Cristo, ¿sí? Mostrar que verdaderamente en Él nosotros somos vencedores, ¿sí? Que si bien es cierto, Él ya triunfó, pero ahora Él quiere mostrar la victoria a través de sus hijos, porque eso es lo que Jesús nos dio. Jesús dijo: he aquí os doy autoridad, ¿sí? Les doy poder, les doy potestad de echar fuera demonios, o sea, de mostrar mi victoria, ¿sí? O sea, de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, de hacer esto, de hacer aquello. Entonces, en realidad,
lo que nosotros hacemos, nuestra responsabilidad solamente como hijos de Dios, como cristianos, es mostrar la victoria que Cristo mostró. Pero sí entender que mientras estemos en este mundo, o sea, Satanás no va a descansar como lo hizo en el Edén, para que nosotros sigamos en esa victoria, y es ahí donde nosotros necesitamos mantenernos firmes, porque contra las acechanzas del diablo. Y si nosotros nos mantenemos firmes, entonces simplemente mostraremos el triunfo de Cristo. ¿No sé, mi amor? Pues sí, precisamente es la base. Sí, es la base el establecer esa victoria. ¿Por qué? Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo. O sea, él sigue, ejerciendo una autoridad en los niveles espirituales en esta tierra. Y nosotros tenemos que, dice la palabra de Dios, resistirlo. Y él simplemente huirá. Entonces, el enemigo todos los días va a estar tratando de acechar nuestra vida. Pero nosotros firmes en Cristo vamos a hacerlo huir simplemente de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de la vida de nuestros hijos. Tenemos que permanecer firmes en esa victoria que Cristo ya nos dio. ¿Y por qué el enemigo siente el derecho de influir en nuestra vida? ¿Cómo abrimos alguna puerta o cómo el enemigo nada más se le ocurre estar acechando o él siente algún derecho legal? Uh-huh. Si yo me porto bien, va a estar acechando, pero él no va a sentirse con derecho legal hacia nuestro espíritu. Pero cuando abrimos alguna puerta o sucede algo que no nos comportamos de acuerdo a los mandamientos de Dios, venimos así como abriendo alguna puerta. ¿Nos podría comentar algo al respecto? Mira, Sandra, creo que es importante entender que el mundo espiritual está basado en leyes, y esas leyes se ejercen a través de derechos, ¿sí? Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, ahorita mi esposa mencionaba una porción bíblica que dice que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí? Si algo Satanás siente en esa tierra y tiene, es derecho. ¿Por qué? Porque el pecado que hay en la tierra es lo que le da a él el derecho legal de actuar y de operar en la tierra. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que se vive en el mundo, hablo de no solamente México como nación, sino en el mundo entero, nos podemos dar cuenta la maldad que hay, el pecado que hay en la tierra, todo lo que se vive va en contra de los principios que Dios estableció en su palabra. Entonces, eso le da derecho legal a él para operar en la tierra, para atacar, para dañar, para lastimar, para traer muerte, ruina, destrucción, enfermedad, miseria, todo lo que vemos hoy en día, porque todo opera bajo derechos legales, ¿sí? Entonces, Jesús cuando vino a la tierra, inmediatamente lo que enfrentó fue una guerra contra Satanás. Cuando el Espíritu lo lleva al desierto, dice la Biblia que ahí en el desierto Jesús fue tentado por el diablo. Y en las tentaciones, si tú te acuerdas, una de las tentaciones dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Entonces, en realidad, cuando Satanás tentó a Jesús, le mostró los reinos de la tierra y le dijo: todo esto es mío, te lo voy a dar si tú postrado me adorares. Así es. Y pues bueno, qué importante es esto, lo que comenta. ¿Algo que quiera agregar, pastora? Bueno, yo creo que es el punto principal. Estar nosotros conscientes de que si Cristo está en nosotros, su sangre dice que trae una protección. Él está al cuidado de nosotros.
Y ciertamente a veces hay situaciones, pecados, ciertas cosas que en nuestra vida pudieran abrir una puerta o abrir, ¿verdad?, una entrada para que el enemigo pudiera influenciar. Pero también en el nombre de Cristo nosotros tenemos remisión, perdón de pecados. Entonces, qué importante es que cuando nosotros fallamos, porque todos somos seres humanos y fallamos, pero el ir a Dios y arrepentirnos y pedir perdón viene a traer esa protección, porque el ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces tenemos una protección especial para nuestra vida. Sí, y por decir, ¿cuál es la autoridad que el creyente tiene sobre el enemigo? La autoridad. Esa es de las mejores, ¿verdad? Mira, Satanás bíblicamente está derrotado, destronado, condenado, ¿sí? Y arruinado, te lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario, ¿sí? Jesucristo lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz. Está destronado, ¿por qué? Porque le arrebató el acta de los decretos, el trono que tenía él, ¿sí?, en contra de la humanidad fue arrebatado por la sangre de Cristo. Entonces él está destronado, derrotado, ¿sí?, fue exhibido, y eso nosotros necesitamos entenderlo, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esto, entonces no exageramos y a veces hablamos más del poder que hay de Satanás que el poder que Dios tiene, ¿sí? Que ese es un grave peligro y a veces, muchas veces, una grave desviación, que le atribuimos más poder a Satanás del que tiene. Y como mencionabas al inicio, ¿verdad?, que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces la falta de conocimiento nos hace poner a Satanás en un pedestal, pero en realidad no, o sea, él está derrotado ya. Sin embargo, escúchame bien, él tiene el poder que nosotros le demos. ¿Me explico? Sí, claro, porque qué importante ahorita que comenta eso, porque cuando hay personas que hablan de guerra espiritual y la gente le da temor, no quiere hablar de ello, pero si uno sabe, ¿verdad?, de que es hijo de Dios, estás en comunión con Él, llevas una vida recta, pues como había comentado usted hace rato, Dios nos dio autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y definitivamente, pues, o sea, Dios, Jesús, le ganó la victoria al que está aquí en el mundo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y entonces, Él simplemente trata de que a ver si caemos, pero si estamos firmes en la oración, estamos firmes en una buena relación con Dios, pues realmente no nos puede tumbar. No sé si quieres decir algo con relación a eso. Y no solamente, fíjate, no solamente, Sandra, que maximizar el poder de Satanás, sino tú tienes que entender que él no puede ir más allá de lo que tú marcas en tu vida espiritual y de lo que Dios le permite, porque esa es otra cosa. Una situación es lo que yo permito que suceda, tal vez por mis errores, por mis defectos, por mi mal comportamiento, no sé, ¿sí? Y otra es lo que Dios permite, porque así como si tú recuerdas aquella historia en el libro de Job, en el capítulo 1, que dice la Biblia que los hijos de Dios se presentaron delante de él, y entre ellos iba ¿quién? El diablo. Así es. Y cuando lo ve Dios llegar, le dice, ¿de dónde vienes? Y él responde, pues de rodear la tierra y andar por ella. Fíjate bien la falta de respeto a Dios. O sea, una respuesta muy, muy vulgar, ¿verdad? Pues ¿de dónde vienes? Pues de rodear la tierra y andar por ella. Y entonces Dios dice, bueno, vienes de allá. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Sí? Y entonces cuando Satanás escucha eso, o sea, analiza estas palabras, Dios le estaba diciendo a Satanás,
no lo puedes tocar. ¿Por qué? Porque Él es recto, perfecto, temeroso mío y apartado del mal. O sea, no hay ninguna puerta abierta para que lo ataques. Entonces, cuando oye Satanás eso, dice, pues, ¿cómo no, verdad? ¿Cómo no va a ser así? Si le has bendecido, al trabajo de sus manos has dado bendición, ¿verdad? Has multiplicado sus bienes, lo has rodeado con un cerco de protección. Entonces, pero permíteme tocar. Entonces, Satanás está condicionado a lo que yo le permito hacer y a lo que Dios le permite hacer. ¿Te das cuenta? O sea, que cuando tú comprendes la palabra, tu mente se abre, tu entendimiento se abre y tú dices, no hombre, pues yo lo voy a neutralizar viviendo una vida íntegra delante de Dios, buscando a Dios. Si llego a cometer un pecado, me arrepiento, ¿verdad? Porque la Biblia dice, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si yo estoy viviendo en pecado, pues yo tengo que arrepentirme, y el arrepentimiento, el perdón, cierra la puerta al enemigo, de tal manera que Dios me protege, entro en una protección de Dios. Así es. Sí. Si gusta dejar decir algo. Bueno, simplemente esa protección es algo tan hermoso cuando aprendemos a vivir bajo ella, sabiendo, dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan a bien. En Job decía mi esposo, tal vez podemos decir, no, pues todo lo malo que le sucedió, pero sin embargo le ayudó a bien. A veces no entendemos las situaciones que enfrentamos y podemos irnos al extremo de decir, Dios no está con nosotros, o Dios, ¿verdad?, no me ha cuidado, Dios, mira lo que sucedió con mis hijos, esto, aquello. Sin embargo, tenemos que tener una convicción, la paz, la seguridad de que Dios está con nosotros y que en medio de todas las cosas, si nosotros vivimos una vida entregada a Dios, Dios va a tener ese cuidado, esa protección, y aunque el enemigo, dice la palabra, venga como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. O sea, Dios va a estar presente en todos los procesos de nuestra vida, aun y cuando las situaciones parezcan todo lo contrario. Tenemos que dar gracias a Dios en todo porque Dios está ahí. Pues ya estamos a punto de finalizar el programa. Me gustaría, si gusta, dar un mensaje a los que nos están viendo. Claro, miren, solamente quiero decirles que uno mayor que el mundo está con nosotros, y ese es Jesús. La guerra espiritual se basa en la persona de Jesucristo. Si tú nos has estado viendo o vas a ver este programa, lo primero que yo te aconsejo es que le entregues tu vida a Cristo Jesús. Si tú le entregas tu vida a Cristo Jesús, entonces tú recibes una protección inmediata desde ese momento, porque el enemigo no podrá tocar tu vida. 2, lo segundo que tú tienes que hacer es conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios aquí en la tierra. A veces decimos, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero que Dios me hable. Pues es muy sencillo, si tú quieres que Dios te hable, tú tienes que leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y 3, tú tienes que aprender a vivir una vida de comunión con Dios, de relación con Dios, de intimidad con Dios. Yo no te estoy hablando de una religión, porque religiones hay muchas hoy en día en la tierra. Te estoy hablando de una comunión con Dios. ¿Sí? Lo que menos tiene el ser humano con Dios es relación. Nada más nos relacionamos con Dios cuando las cosas van mal, cuando estamos enfermos, cuando tenemos necesidad, pero aún así, a pesar de eso, Dios tiene misericordia de nosotros y se revela en nuestras vidas. Por eso te hablo de 3 cosas muy sencillas. Número 1, conoce a Jesús. Número 2, conoce su palabra, la Santa Biblia. Y número 3, aprende a orar. ¿Sí? Jesús, en cierta ocasión, uno de sus discípulos se acercó y les dijo, enséñanos a orar. ¿Sí? Y de ahí surge el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración de repetición nada más. El Padre Nuestro es un legado de principios espirituales, como por ejemplo, el primer principio es decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. Es platicar con Dios como tu Padre.
y tú como hijo. Segundo, santificado sea tu nombre, o sea, reconocer el nombre de Dios como tu Padre, porque Dios tiene muchos nombres, ¿verdad? Y pudiera decirte muchas cosas del Padre nuestro, pero son 3 cosas que te dejo. Así que si tú las haces, yo sé que tú vivirás una vida de victoria en esta lucha que estamos enfrentando. Pastora, pues muchísimas gracias. Me gustaría que les dijera a los televidentes en dónde los pueden localizar, en qué parte se encuentran ustedes. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en la congregación, la iglesia está en la avenida San Ángel, número 5301, en la colonia San Ángel Sur. Ahí está su casa, ¿verdad? El teléfono de la oficina es 8365-5344, estamos para servirles. Y este programa ha sido una bendición, gracias por invitarnos. Solamente queremos dejar esta palabra en sus corazones y que ustedes sepan que Dios está con ustedes. Sí, que Dios está ahí y Él es fiel, es verdadero, es real y Él nunca, dice la palabra, que nunca nos dejará. Él completará la obra y estará con nosotros hasta el fin de los días. Pues muchísimas gracias por acompañarme, les agradezco mucho, pastores, y bueno, agradezco a todo el público por habernos acompañado y los espero el próximo domingo de 8 a 9 de la noche. Hasta Gracias. pronto. Bendiciones a todos.